Mis hermanos, estamos acercándonos al gran evento de la iglesia. ¿Cuál es? 25 aniversario, 6 y 7 de septiembre. Y por eso en este año, ya que estamos de aniversario, hemos tomado un tema general que le hemos denominado renovándonos para servir a nuestra generación. Y hemos estado tocando varios aspectos relacionados con eso de la renovación. Y este mes vamos a estar hablando de renovarnos en nuestra pasión evangelizadora, en nuestra pasión por comunicar las buenas nuevas de salvación. Eso estaremos hablando un poco en este mes, de renovar esa pasión. Al leer la historia, estar releyendo la historia de la Iglesia Bíblica del Camino, me he dado cuenta que hay varios distintivos, y ustedes lo conocen, esos distintivos. Uno es buena predicación de la palabra de Dios que se predica acá, y eso está bueno. Pero también ha sido una iglesia que, según los hermanos que hemos entrevistado recogiendo la historia, dicen lo lindo de esta iglesia es que en sus comienzos y todavía ahora también goza de una excelente comunión los unos con los otros. Y una cosa más, al comienzo, y espero que sea así todavía, una iglesia también, o el grupo que inició esta iglesia, con una pasión tremenda por alcanzar a otros para Cristo. Y eso es lo que quisiéramos también incentivar en esta mañana. Quiero animarles a abrir sus Biblias a el libro de los Hechos, capítulo 8, y los versículos 26 en adelante. Libro de los Hechos 8, versículo 26. Voy a leer todo el pasaje porque ya he leído el pasaje, solo es de ir mencionando algunos principios sobre el evangelismo que encontramos en este pasaje tan bonito. Eso me toca hablarles esta mañana, de algunos principios para el evangelismo, o acerca del evangelismo, que encontramos en el libro de los Hechos 8, 26 hasta el final. No lo acostumbran ustedes, pero quiero pedirles para que descansen un poquito y leamos la palabra de Dios, que se pongan de pie. Pónganse de pie. Ustedes dicen, ya llegó mi tiempo de estar sentado porque ya terminamos la alabanza, pero ahora pongámonos de pie para escuchar la palabra también, o la lectura de la palabra. Noten lo que dice este pasaje tan bonito. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Tengan la amabilidad de sentarse. Ya haré mención de esos principios ahí, que ustedes los tienen también en su boletín, pero antes quiero darles un poquito de información sobre este pasaje. Si ustedes leen capítulo 8, los versículos anteriores a los que leímos, este hombre, el que se menciona aquí, Felipe, estaba ocupado en una campaña, pero esas campañas exitosas en Samaria. Ahí llegó a predicar él, o el Señor le llevó a ese lugar de Samaria. Muchos se están convirtiendo al Señor. Pero de repente entonces el Señor le dice: vaya ahí al camino que va de Jerusalén a Gaza, y usted va a hacer algo que yo le voy a indicar ahí. Inmediatamente se va él. Ahora se menciona aquí varios personajes: Felipe, el eunuco y otro montón de personajes ahí. La reina de Candace se menciona y todo eso ahí. Pero solo quiero darle un poquito de información. ¿Quién era Felipe? Ustedes lo conocen por sus Biblias. ¿Quién era él? Fue uno de los primeros que fue nombrado diáconos en capítulo 6 del libro de los Hechos, o lo que decimos aquí en nuestra iglesia, servidores. Él fue nombrado como uno de los 7 diáconos. Ahora, ese hombre no solo era, por así decirlo, uno que se dedicaba a servir en algunos menesteres ahí en la iglesia, sino que era un poderoso predicador del evangelio. Ahora, además de eso, fíjense que encontré un detalle. A propósito, si alguna de las hermanas está embarazada y quiere ponerle el nombre de Felipe, sería un nombre bonito. ¿Saben qué quiere decir Felipe o qué significa el nombre Felipe? Amador o amante de los caballos. ¿Por qué? No sé, no me pregunten. ¿Por qué era amante de los caballos? Eso no me lo pregunten, pero significa su nombre amante de los caballos. Probablemente tenía aún Felipe mismo algunos caballos. Pero lo más bonito que encontré es esto. En el libro de los Hechos también se nos habla un poquito de su familia. Tuvo con su esposa 4 hijas, y las 4 eran profetisas. Es decir, tuvo una familia dedicada al servicio del Señor. Después vamos a ver un hombre súper obediente. El Señor lo manda al desierto, obedece inmediatamente, hace todo lo que el Señor le dice sin poner ningún pero. Y un hombre que fue usado entonces grandemente por Dios. Se menciona el etíope. Solo estoy dándole un poquito de información antes de ir a los principios. Lo obvio es que era de Etiopía, ¿verdad? Al sur ahí de Egipto, en África ya. Y ese etíope probablemente, bueno, se nos da algunas indicaciones de él también. ¿Era qué dice? Era un alto funcionario allá en su lugar. Diríamos aquí en nuestros países, era el ministro de Finanzas de Etiopía. Este hombre había venido a Jerusalén, dice, ¿a qué? A adorar. Ahora fíjense una cosa muy importante. Era un gentil. Si era etíope, era gentil. Y una cosa interesante en el libro de los Hechos es que Lucas le presta mucha atención a lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. Era un gentil, pero probablemente un hombre que era un seguidor del judaísmo, un prosélito del judaísmo. En todas partes del mundo conocido de aquel entonces habían judíos, y donde habían judíos, si habían más de 10 o 10 por lo menos, había una sinagoga, y a esa sinagoga asistían algunos probablemente que no eran judíos, pero que los judíos mismos habían ido ganándoles para el judaísmo. Estoy hablándoles ahorita del judaísmo. Ahora, este hombre, por eso es que tal vez sabe algo acerca de Dios y sabe que allá en Jerusalén van los judíos a adorar. Él no es judío, pero va a Jerusalén a adorar.
como diríamos entre nosotros, a su manera, en su comprensión, él va a Jerusalén a adorar. Ahora, una cosa muy interesante, entonces, que era un hombre también muy interesado en las cosas de Dios, diríamos hoy día, y un hombre muy sensible también a la voz de Dios. Hay uno de los tantos principios que no está ahí en el boletín, pero que a mí me llama mucho la atención, es que una persona, fíjense bien, que tiene sed de Dios, Dios no lo deja ahí. Va a darle más y más luz, como hizo en este caso de este etíope. Si hay una persona en cualquier rincón del mundo que sedienta de Dios, no conoce todo lo que nosotros conocemos o quisiéramos conocer acerca de Dios, pero tiene sed de Dios, Dios no lo va a dejar ahí en la oscuridad. Dios va a dar más luz y más luz a esa persona, que fue lo que hizo con este eunuco. Solo una cosa curiosa también en el pasaje: era eunuco. ¿Saben quiénes eran los eunucos? ¿Ah? ¿Saben quiénes eran los eunucos? ¿Saben? ¿O no saben? Sí saben, ¿verdad? ¿Ah? ¿Quiénes eran los eunucos? ¿Ah? Díganlo un poquito más fuerte, hermano Luis. Atendían al rey, sí, pero no tengan miedo de decirlo. Los eunucos eran las personas que generalmente servían a los reyes, a las reinas en este caso también, y algunos de ellos, porque Jesús mismo mencionó 3 clases de eunucos que hay, pero la mayoría de ellos es que eran personas castradas, ¿ya? Ahora, castradas, ¿por qué? ¿Ah? Muchos de ellos cuidaban el harén del rey, es decir, cuidaban a las mujeres, ¿verdad? Las concubinas de los reyes, y me imagino que eran mujeres seleccionadas y todo eso, pero tener uno ahí que no es castrado, ¿ah? No sabía que eso, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, pero no quiere decir que era un hombre que era una persona que no era un hombre cabal, pues, ¿verdad? Él era un hombre cabal, este hombre que se menciona aquí, pero al fin de cuentas probablemente un hombre que era castrado. No necesariamente, porque la palabra castrado tiene 2 acepciones en la Escritura. Una de ellas es una persona también que es un funcionario, ¿ya? Entonces la palabra castración no se utiliza solo para hablar o no se menciona a los eunucos solo para hablar de una persona que era castrada, sino para hablar de un funcionario público. Entonces, en este caso también puede ser la acepción de que era sencillamente el término castrado es o eunuco es una acepción del término hay un funcionario de un gobierno, en este caso Etiopía. Ahora, pero eso no es lo que importa, esos detalles. Lo que importa es la actitud de este hombre en su sed de buscar ¿a quién? A Dios. Y en el relato que habla de él y de Felipe, se notan los principios que queremos ver esta mañana en relación con el evangelismo, porque ese es el tema realmente. Antes de hablar en sí del tema, quisiera que notaran ahí, ¿tienen sus boletines a la mano? El bosquejo está ahí a la mano. Entonces ahí se habla de algunos conceptos equivocados que tenemos acerca del evangelismo. ¿Cuáles son esos conceptos equivocados? Se mencionan ahí. Número 1. ¿Lo tienen? Ok. Número 1, pensar que el evangelismo es solo ¿qué? Una actividad. Las iglesias nuestras, al menos en Honduras, donde yo he estado, crecimos creyendo que evangelismo es tener 2 campañas evangelísticas en el año. ¿Ya? En las reuniones de las iglesias allá siempre, ¿cuántas campañas tienen programadas, hermanos? Pues 2, 3, 4, que lo otro. Y se reducía evangelismo ¿a qué? A traer un predicador, un evangelista que predique, nosotros invitamos, y eso es ¿qué?
evangelismo. Eso es un concepto que no es malo, pero no es toda la verdad. Una cosa más es creer que el evangelismo, otro concepto equivocado, es solo para las personas que tienen el don de ¿qué? ¿Quién cree tener aquí en esta mañana, de ustedes que han conocido al Señor? Todos tenemos dones espirituales y algunos tienen don de evangelista, es decir, de compartir fácilmente el evangelio. Levanten su mano, ¿cuántos creen que tienen el don de evangelismo? No tengan pena. El hermano Salomón, la hermana, el hermano Juan, el hermano Roberto allá también. Ahora, usted hermana también, la equivocación es creer que el evangelismo tiene que reducirse ¿a quién? A los 5 que levantaron la mano. ¿Ya? A propósito, también nosotros hemos hecho un reduccionismo feo de lo que son los dones espirituales y pensamos que ¿quiénes tienen que servir? Solo los que tienen ¿qué? ¿El don de qué? De servicio. ¿Quiénes tienen que enseñar? Solo los que tienen ¿qué? Hay una cosa, mis amados hermanos, que tal vez otra vez se lo explico más ampliamente, pero una cosa es tener el don, que lo van a hacer con mayor felicidad y facilidad también, pero otra cosa también es funcionar en diferentes ministerios. Fíjense que yo no creo tener el don de evangelista, ¿ya? Ni de evangelismo, por supuesto. Yo no creo tener ese don, pero tengo que ¿qué? Funcionar. Tengo que hablarle a la persona ¿de quién? De Cristo. No puedo dejar eso solo a aquellos que hagan la tarea y yo lavarme las manos. Yo creo tener el don de servicio y me encantaría ser uno de los servidores aquí también, y lo procuro hacer en alguna forma, pero les pregunto también a propósito, ¿y al predicar estoy sirviendo o no estoy sirviendo? Claro que sí. Entonces estoy funcionando también ¿con qué? Con mi don. Bueno, pero otro concepto equivocado es creer que el evangelismo es un método nada más. Algunos de ustedes fueron instruidos en las 4 leyes espirituales, son magníficas, pero es solo un método de evangelismo. Yo conozco un montón de métodos de evangelismo y a propósito, una de las pláticas acá será sobre formas creativas de compartir el evangelio. Pero el evangelismo no solo es un método, que se puede usar un método, está bien, pero no es solo un método. El evangelismo, otro concepto equivocado, es pensar que el evangelismo consiste solo en ¿qué? En hablar. Voy a ir ¿a qué? A evangelizar. Y es que si hay gente que le gusta hablar y hablar y hablar, es nosotros los creyentes. Está bueno, que nos guste ¿qué? Pero pensamos que eso es evangelismo. Ojalá que sin decir muchas veces una tan sola palabra estemos evangelizando. Ya les he dicho un pensamiento que se ha venido diciendo a través de los siglos, porque hace mucho tiempo que se dijo eso, es que prediquen el evangelio y si es necesario, usen palabras. Otra vez, prediquen el evangelio y si es necesario, ¿qué? Usen palabras. El gran problema de nosotros que nos gusta evangelizar es que a veces hasta nos volvemos impertinentes con la gente. Ay, viene ese que es todo el tiempo ¿qué? Bueno, eso está bueno que digan de nosotros, es peor que digan otra cosa, pero no se trata solo de ¿qué? Hablar y hablar y hablar. Vivamos el evangelio, hagamos del evangelio un estilo de vida y hermanos, Dios va a ser glorificado en la salvación de muchos. Pero veamos los principios ahí, porque el tiempo está corriendo. Principios para el evangelismo que encontramos en este pasaje. Yo le he dicho a mis hermanos ahí del cuerpo de ancianos, del consejo de ancianos, que una de las cosas para mí fascinantes de la escritura es que es un libro de principios, claro, de leyes, verdades eternas, pero es un libro donde encontramos principios para
nosotros poder apropiarnos de ello. El primer principio, que ustedes lo tienen ahí también, en la evangelización es necesario ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan el caso de Felipe. La orden del Señor fue: vaya ¿a dónde? Al desierto, acérquese. Y cuando hizo su tarea, el Espíritu Santo también lo arrebató, lo llevó a otro ¿qué? Lugar. Tenemos que aprender a ser ¿qué? Sensible a la dirección de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora, me encantaría llevarles a través de toda la Escritura la labor del Espíritu Santo en relación con la evangelización. Pero solo quiero mencionarles algunos aspectos. El Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Yo trabajé, como ustedes lo saben, en un hospital y a mí me tocaba acercarme, infinidad de veces lo hice, a los pacientes. Habían pacientes que no querían saber nada del Evangelio. Fueron al hospital evangélico, pero más bien a la defensiva, Pero habían muchos ahí mismo en el hospital tan necesitados de una palabra de aliento y de confrontación con su necesidad espiritual. ¿Saben cuál era mi oración diaria? Señor, tenemos 45 pacientes internos, suponiendo, ¿verdad? Generalmente habían entre 45, 50, 35 por ahí. Tenemos 45 pacientes internos. ¿Cuál de estos 45? Porque no podía abarcarlos a todos. ¿Quiénes de estos 45 pacientes están necesitados esta mañana de ti? Pues ustedes dirían todos. ¿Ya? Claro que todos estaban de alguna forma necesitados, pero guíame a aquellas personas que están abiertas al Evangelio y a oír tu palabra. Y sabe que era una forma maravillosa como el Señor iba guiando. Llegué algunas veces a la cama de un paciente y ese paciente me decía estas palabras que eran las que quería escuchar yo. Le estaba esperando porque quiero compartirle algo. Y uno ve eso claramente si pide al Señor dirección. Usted tiene 10, 20 amigos, ¿ya? ¿Quién de esos 20 está abierto en este momento para escuchar del Señor? Pídale al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que le guíe en eso. De la familia, ¿quiénes están listos para escuchar del Señor? Hay familias, de la propia familia de uno, familiares, que no quieren saber nada. Y usted se puede volver hasta impertinente con ellos. No es que les digo, olvídese de ellos, déjenlos, no les haga caso, no les pare bola, dicen los chicos. Pero, fíjense bien, aproveche las oportunidades con aquellos que están, ¿qué? Abiertos al Señor. El siguiente principio que encontramos ahí en el pasaje que leímos, ya no voy a estar leyendo el pasaje, es necesario acercarnos a las personas si queremos compartirles del Señor. La orden es: vaya al desierto y acérquese. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos ganar a alguien para Cristo? Acercarnos. ¿Sabe cuál es un problema de nosotros los creyentes? De algunos creyentes, no todos ustedes, pero algunos creyentes se entregaron al Señor y se empezaron ¿a qué? ¿A alejar de quién? De sus amistades no creyentes. Y entonces nos reducimos al campo ¿de qué? De los hermanos en la fe. Y cuando nos acercamos a los hermanos, lo único que empezamos a ver es: sí, lindos hermanos, pero fallas en este o aquel, en vez de estar también muy atentos a mis amigos. ¿Cuántos amigos tiene todavía, pero amigos del alma, Leo, después de haber conocido al Señor? Tengo confianza con Leo, entonces le puedo preguntar. Unos 8. Mire cuántos se le redujeron de 50 que tenía, ¿verdad? Yo sé que con algunos uno mejor se quiere alejar de ellos, porque pueden ser mala influencia, pero no tenemos que alejarnos de nuestras amistades. Estudié hace años aquí en la Universidad de San Carlos, y si hay placer más grande es juntarme con mis amigos de la universidad y amigas también de la universidad, porque era algo tan especial estar con ellos. Me respetaban mucho, yo creo que hasta cierto grado me admiraban algunas cosas, me tomaban en cuenta para todos. Yo con ellos iba hasta los baby shower.
hasta con mis amigos de la universidad, todos me invitaban a cumpleaños de esto y lo otro, y me gusta esa amistad, y ahí está nuestro campo de trabajo, de ministerio o de oportunidad para ganar a otros por a Cristo. Tenemos que acercar, no estoy diciendo haga amistades malas por ahí en la calle, no estoy diciendo eso, pero busquemos nuestras viejas amistades y en alguna forma hablemosles del Señor. La otra cosa es, tenemos que esforzarnos para escuchar a las personas si deseamos compartirles del Señor. ¿Qué fue la orden? Vaya al desierto, acérquese. ¿Y qué hizo? Y eso hizo Felipe, pero caminó probablemente un rato al lado ahí de ¿qué? De la carroza, y le hizo la pregunta del mío, y lees, cuando ya tuvo la oportunidad, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Ya? Y el hombre aquel, el eunuco, el etíope, le empieza a decir, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Por qué no lo hace? Usted pase, venga, súbase aquí, todo eso. No solo acercarnos, sino aprender a qué. ¿Por qué? Eso me permite saber dónde está la persona en su experiencia, en su conocimiento de Dios o en su ignorancia también, pero tengo que aprender a qué. Fíjense que la gente no cristiana agradece mucho que nosotros le escuchemos, ¿ya? Nunca se me olvida una señora que me hablaba que había estado allá en el santuario de Lourdes, ¿ya? Y que había estado en un montón de lugares. ¡Ah, qué interesante! Cuénteme un poquito más de eso y todo eso. Y la señora bien, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa, me dice la señora. A veces a mí me caen mal los evangélicos porque no creen en todas las cosas que yo he creído, me dice. Ah, sí, le digo yo, pero no me cuenta entre ellos. Bueno, puede ser que no, me dice, pero también me dice. Pero ya que está aquí, dígame una cosa. ¿Por qué ustedes niegan los milagros que hacen, por ejemplo, se hacen allá en el santuario de Lourdes, en Francia? ¿Han oído hablar de eso, verdad? Allá. Mire, me decía ella, pues una señora muy adinerada, yo he estado ahí, he visto con mis propios ojos los milagros, que después llevan la radiografía allá en un hospital y la persona ha sido sanada. Y yo le dije, yo lo creo, pero no creo todo así como usted lo cree. Ay, ¿cómo lo cree usted? ¿Ah? ¿Usted cree que la Virgen de Lourdes, perdonen si eso ofende a alguien, ¿verdad? Pero la Virgen de Lourdes hace milagros? Yo creo que sí. Ah, pero no es la Virgen de Lourdes. ¿Y quién es entonces? Me dice ella. No se lo digo, le digo. Ay, ¿por qué no me lo quiere decir? Porque le puede ofender y yo no la quiero ofender. Y no me va a ofender. No, sí le va a ofender porque es grosero lo que le voy a decir. ¿Cómo que grosero? Me dice que por aquí, que por allá. Bueno, me la fui llevando a la señora hasta que me hizo, o yo también me hice el rogado, decirle qué es lo que yo creo en cuanto a los milagros de la Virgen de Lourdes, del Señor de Esquipulas y cualquier otro. ¿Ya? ¿Ah? Y es bien dura. Ustedes no están listos para recibir eso. Mejor sigamos. Pero vale la pena que escuchar a las personas. Un principio más, porque les dije que regresaran a las 12:15 a los demás y yo fui el que metí las extremidades, como dice, yo solo me eché la soga. Es importante comenzar en el lugar donde la persona se encuentra. No solo el lugar físico, estoy en principio número 3, lo creen, el lugar físico, sino también nos referimos al lugar en que se encuentra en su experiencia religiosa. ¿Cuál es su experiencia? Escuchémosle y no empecemos a atacar a la persona ahí con sus creencias. A propósito, si una persona después de haber conocido al Señor sigue teniendo su santito ahí, no se preocupen por eso, no se calienten la cabeza por eso. Cuando Cristo se entrone de veras en su corazón, ¿va a qué? ¿Ah? Pero ustedes no estén ahí peleando con la gente. Una cosa más, lo más importante es usar las escrituras, que fue lo que hizo Felipe, le llevó, y eso es bonito. Una cosa más, ahí en el pasaje, que ustedes ya lo han visto otras veces, es estar abiertos al momento de Dios. ¿Ya? Ah, no, me pasé el 6.
presentar claramente el plan de la salvación. Fue lo que hizo Felipe, le presentó clarito. Fuimos creados por Dios, le habla de los sufrimientos de Cristo en Isaías 53, que todos nosotros somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador personal. Eso es el Evangelio, no hay más que eso. Ahora, ¿saben por qué es importante el uso de la palabra? Isaías 53, 55, 11 dice: mi palabra, dice Dios, no regresará ¿qué? Vacía. Si usted habla de la palabra, esa palabra nunca regresará vacía. Y a propósito también el pasaje, hay otro principio, es estar abiertos al momento de Dios. Es decir, aquel hombre estaba listo, no solo creyó en el Señor, sino que hace una preguntita que no sé cómo se la responderíamos aquí en la Iglesia Bíblica El Camino. Aquí hay agua y está caliente. Yo he recibido a Cristo, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué le responderíamos aquí? ¿Ah? Yo he creído. ¿Crees de veras en Jesucristo? Pues claro que sí, dice el eunuco. Y aquí hay agua. Allá se la señaló en el desierto, pero aquí está. Aquí hay agua. ¿Y qué impide que sea bautizado? ¿Qué va a pasar la próxima vez cuando tengamos bautismos? Y alguien de la congregación dice: miren, yo hace 15 años que recibí a Cristo y quiero bautizarme ahora. ¿Qué le vamos a decir? Mejor no, ya veo que voy para afuera, dice el hermano Luis. No, estoy bromeando. No, estoy bromeando. ¿Qué diríamos? El hombre hizo la pregunta del millón. Yo he creído, ¿qué impide que sea bautizado? No lo dijo así pues, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues si crees, bajaron, descendieron. Y a propósito, para que aquel no fuera a hacer un espaviento y ver a Felipe como un ángel, el Señor se lo quita de enfrente, se lo lleva a Felipe a otro lugar. Vean las conclusiones ahí en sus boletines, algunas de ellas que anotamos ahí. Solo las leo ahí, las preguntas para reflexionar. ¿Cuán sensibles soy a la dirección del Espíritu Santo en la evangelización? Otra pregunta: ¿a cuántas personas me he acercado en la última semana con la intención de compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo? Pregúntese, hermano. Pasó una semana más y quizás a nadie. En mi intención de que las personas escuchen del Señor, ¿cuán dispuesto estoy yo a escucharlas a ellas? Otra pregunta: ¿cuán preparado estoy para dar una clara explicación de lo que es el Evangelio? Todavía da una tristeza, y no se vayan a cohibir por eso, pero todavía me da tristeza cuando un hermano que tiene 40 años de conocer al Señor: venga, háblale a mi papá. Yo voy con todo el gusto de mi alma. Pero, ¿y usted no está preparado para explicárselo? Bueno, si me dice que ya lo hizo y todo está bien. Vamos a la práctica. Piense en una persona a quien le gustaría compartir del Señor en esta semana. Le animo a orar primero pidiendo dirección del Señor. Dé algún paso en la dirección de buscar a esa persona en los próximos días. Le animo, mis hermanos. Si no, aquí no estamos haciendo nada. Y hay algunas sugerencias: hágale una llamada telefónica para saber cómo está, cómo ha estado, escríbale un correo electrónico, comparta algún pensamiento. Mi esposa todos los días comparte pensamientos en la red, es una forma de aprovechar eso, bonito por medio de la red. Procure ser creativo en su comunicación de las buenas nuevas de salvación. Pero la última aplicación: hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Y aquí usted y yo vamos a estar felices y tal vez compungidos o como sea, tomando ese pan, ese vino. ¿Ya? Ahora le animo una cosa: dé gracias a Dios porque usted un día conoció a Jesucristo como su Salvador personal y hoy puede recordar toda esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario participando ¿de qué? De la cena. Exprésele su gratitud al Señor por eso. Pero
al tomar ese pan, ese vino, piense cuántos por lo menos de mi familia no conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal. Hermanos, perdón que se los diga así de llano y claro y feo, todo lo que ustedes quieran, si no conocen al Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No tienen la vida, están perdidos eternamente. Y debe ser una carga. Hermanos, al tomar ese pan esta tarde ya, esa copa, piensen cuántos de aquí, los 14 millones ahora que somos aquí, digo, ya me cuentan entre ustedes, ¿verdad? Que somos los guatemaltecos, ¿cuántos de veras conocen al Señor? ¿Qué puedo hacer esta semana? Mire, si Dios no despierta nuestros corazones, si Dios no pone carga en nuestros corazones, mis amados hermanos, tenemos que revisar nuestras vidas. Tenemos que revisarlas. Comenzando ahí por familia, las amistades que le rodean, las personas que trabajan conmigo, y pensando un poco más en el círculo más amplio de esta misma nación, sin estar pensando ahorita en Albania, estar pensando allá lejos del mundo. Aquí hay personas. Bueno, piense cuántos de los que estamos aquí de veras ya conocemos al Señor, y aquí debe comenzar la carga entre nosotros. Que el Señor nos ayude esta misma hora al participar de la cena. Voy a orar un momento. Oh Dios, gracias por este tiempo y recordarnos algunas cosas de importancia en tu palabra, esos principios que queremos tenerlos presentes esta semana, y de veras pon carga en nuestros corazones, que podamos buscar a alguien a quien compartirle de una o de otra forma. Aquí no estamos hablando cómo hacerlo, sencillamente de hacerlo. Solo esperamos dirección tuya, de que esta misma semana podamos tener la oportunidad de poder hablar a alguien de ti, Señor. Así es que rogamos bendición en la vida de mis hermanos al iniciar mañana ya la semana de labores, pero no sea solo una semana de labores, sino una semana en la que podamos experimentar el gozo, la felicidad, la satisfacción del deber cumplido de hablar a otros de ti, Señor, de compartir con otros de ese mensaje glorioso del Evangelio. Gracias por permitirnos también participar de la cena en esta hora, y pedimos bendición por este tiempo. En el nombre de Cristo, amén.